Hoy presentamos los verdaderos hijos de Dios. En la actualidad, hay una creencia que el diablo ha introducido en la mente de los seres humanos como una estrategia perfecta para hacerlos caer en un error y al final engañarlos hasta el final de su vida para que procedan a la perdición de su alma. Este engaño consiste en hacerles creer al ser humano que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas en la humanidad, en los seres humanos, en las personas, en la calle, en la vida cotidiana? Como por ejemplo, todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Pero hoy veremos a la luz de las Escrituras si en verdad todos somos hijos de Dios. En primer lugar, tenemos que aclarar que no todos somos hijos de Dios, sino que todos somos criaturas de Dios, ya que las Escrituras nos dicen en Génesis 1, versículo 27, lo siguiente. Cito textualmente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Claramente la Escritura nos dice que todos somos criaturas de Dios. Pero luego pasamos a otro plano de ser hijos de Dios. Para poder ser hijo de Dios es necesario haber sido nacido de Dios. Observamos que la palabra nos dice que somos criaturas hechas por Dios, tanto varón como hembra, pero el hecho de haber sido creados por Dios naturalmente no significa que seamos hijos de Dios. El ser humano, para ser hijo de Dios, tiene que haber nacido de nuevo, con la simiente de Dios, tal como nos lo indica la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13, cuando nos dice lo siguiente. Cito la palabra textualmente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Este engendramiento del cual nos habla la palabra se da a través de la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo. La palabra nos refiere sobre esto cuando nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, lo siguiente. Cito textualmente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este Espíritu Santo nos guía hacia la naturaleza de Dios, a ser santos en toda nuestra manera de vivir, a apartarnos del pecado y a la obediencia de Dios, por la cual dice la palabra en Primera de Juan 3:24 lo siguiente, cito textualmente. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Por eso, cualquier persona que dice ser hijo de Dios no puede practicar el pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, lo siguiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quizás en este momento te estarás preguntando, entonces nadie es hijo de Dios, porque todos en el mundo pecamos. Pero si nota bien lo que hemos leído, la palabra de Dios nos dice que no practican el pecado.
que los hijos de Dios no pueden tener la práctica cotidiana de pecar. Una gran diferencia entre haber pecado alguna vez y practicar el pecado. Explicamos. Así como un deportista, tomando un ejemplo de la vida cotidiana, tiene que entrenar para perfeccionarse en alguna actividad, y el entrenamiento consiste de hacer la misma rutina diariamente, en todo momento, y es por eso es que ese nombre se le da de practicar el deporte. Asimismo, el ser humano que vive todos los días de su vida cometiendo los mismos pecados, las mismas abominaciones, las mismas desobediencias hacia la palabra de Dios, y tiene el hábito de hacerlo diariamente, también está practicando el pecado. Pongamos un ejemplo concreto con un pecado. Si una persona es fornicaria y se acuesta 3 veces a la semana con otra persona que no es su esposo o su esposa, esa persona cada vez que se acuesta con la otra está practicando el pecado de la fornicación. Y muchas de ellas no solo sostienen relaciones con una sola persona, sino que en la semana con varias personas diferentes practica el mismo pecado. Si esta persona llegase a morir en la práctica de este pecado, entonces su alma se condenaría en el infierno, pues la palabra de Dios nos dice claramente que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero escucha, amado hermano, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Pero esta palabra también nos refiere a algo muy importante, que si tú estás en una práctica del pecado, si diariamente consumes algún tipo de vicio, si diariamente te enojas, si diariamente envidias, si diariamente mientes, si diariamente fornicas o adulteras, o quizás no diariamente, pero lo haces con regularidad, entonces tú perteneces a posesión de Satanás. Claramente hemos leído en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que practica o los que practican el pecado son propiedad del diablo. Entonces, el que practica el pecado no puede pretender llamarse hijo de Dios. No pertenece a Dios, ni tampoco tiene relación con Él. Porque el que dice que está en luz y anda en tiniebla es mentiroso. No puede alguien que practica el pecado pretender ser hijo de Dios. Él mismo se estaría engañando. En la carta de Primera de Juan, en el capítulo 3, ahora en el versículo 6, nos dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir entonces que los que practican el pecado no han visto a Dios, no han visto la misericordia de Dios, no han visto la gracia de Dios y no han conocido los caminos de Jesucristo, los caminos de Dios, que son santos, que son rectos, que son de verdad, de misericordia, de bondad, de rectitud, de mansedumbre, de templanza, de paciencia y de amor. También vemos una ilustración de esto en el libro de San Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 36 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hablándole Jesús a los fariseos, que procuraban matarle, y alegaban ser hijos de Abraham, que era en aquel entonces representación de que eran hijos de Dios. Y le dice el Señor Jesucristo: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondiendo, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Claramente aquí vemos un ejemplo del engaño y el error que el enemigo no solamente hoy en día, sino que desde el comienzo le ponía en la mente de los seres humanos. Estos fariseos se creían ser hijos de Dios, aunque su vida era una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Era una vida de maldad. Querían matar a Jesús. Había odio en sus corazones. Había rencores. Había envidia. Y todo tipo de mal sentimiento brotaba de su corazón. Y aún así, el diablo los engañó y los hacía creer que teniendo todas estas cosas dentro de ellos, igual eran hijos de Dios. Y cometiendo tantos pecados y desobediencias a la palabra de Dios, igual eran hijos de Dios. Vemos entonces que este engaño ha sido el mismo desde el comienzo. Y aún hay gente que se cree ser hijo de Dios mientras anda en pecado, mientras anda en inmundicia, en desobediencia a la palabra. Y todavía el enemigo los hace creer que si se mueren irán al cielo. Pero vemos claramente en el versículo 44 del libro de San Juan, capítulo 8, que el Señor les dijo la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué el Señor Jesús les dijo así? Continuamos la lectura, seguimos leyendo y dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque ellos querían matarlo. Ellos querían cometer pecado. Asimismo, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, si tú vives para complacer los deseos de tu carne, los deseos de tus concupiscencias, los deseos del pecado, los deseos del mundo,
Si tú vives para saciar el deseo de los demonios que te influyen al pecado, entonces tú eres hijo del diablo. Porque los verdaderos hijos de Dios viven deseando hacer la voluntad del Padre. Viven deseando vivir una vida santa, una vida sin mancha, una vida sin inmundicia, sin pecado y sin contaminación de este mundo. Pero todo lo contrario, el que anda en pecado no puede ser o pretender ser hijo de Dios. La palabra de Dios nos habla de esto en la epístola de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, cuando nos refiere lo siguiente. Cito textualmente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Claramente la Escritura nos habla de que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que andamos en la luz de Dios, entonces en nosotros no debería de haber ninguna tiniebla, no debería de haber ningún deseo hacia lo pecaminoso, no debería de haber ningún deseo hacia lo mundano, no debería de haber ningún deseo hacia las tinieblas que rodean este mundo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Porque si decimos que somos hijos de Dios y andamos en pecado, nos estaríamos engañando a nosotros mismos y estaríamos siendo unos mentirosos. Porque el que anda en pecado no practica la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Así como anteriormente les di un ejemplo de lo que era practicar el pecado, ahora también les doy un ejemplo de lo que es practicar la verdad. Cuando una persona practica la verdad, que es la palabra de Dios, es porque esa persona diariamente pone por obra todas las escrituras, mandatos, ordenanzas, estatutos y decretos que Dios ha plasmado en su palabra, tratando con todo su corazón de vivir una vida agradable a Dios en obediencia, purificándose, santificándose, consagrándose a Dios, apartándose del pecado y de la inmundicia de este mundo. Y diariamente pone por obra aquellas palabras que están escritas en el maravilloso libro de Dios llamado la Biblia, para poner su vida en la balanza de Dios y ajustarla hacia su voluntad. Eso es practicar la verdad. Pero si andamos en una vida de libertinaje, sin ninguna preocupación ni cargo de conciencia alguno por el pecado que cometemos diariamente, si vivimos una vida alejado de Dios, si ni siquiera nos arrepentimos y tenemos algún remordimiento en la mente de todo lo malo que hacemos diariamente, si andamos en mentira, en engaños, en maldades, en groserías, en tantas cosas malas que suele el ser humano cometer diariamente, entonces vivimos en la práctica continua del pecado. Y lamentablemente, si morimos en esa condición, pasamos a manos del que en vida es nuestro propietario, Satanás. Pero si vivimos una vida santa, practicando la verdad, al morir, pasamos a manos de nuestro Señor Jesucristo y vamos hacia la vida eterna que Él nos prometió.
Gloria a Dios, aleluya. Ahora, querido amigo, querida amiga, tú te estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer entonces para apartarme del pecado? Para dejar de practicarlo, para alejarme del enemigo de mi alma, que tiene potestad en mí por las cosas que suelo hacer todos los días, por los pecados que cometo. Es sencillo. El primer paso que deberías de hacer en este momento es la confesión de tus pecados y el arrepentimiento de corazón sincero delante de Dios. Arrepentirse y convertirse de sus pecados, como bien lo dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, cuando la palabra de Dios nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo segundo que deberías de hacer, luego de proceder del primer paso, que es el arrepentimiento y la confesión de tus pecados, es aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Luego de eso, empezar a leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Leyéndola, encontrarás la información y el conocimiento de la verdadera voluntad de Dios para contigo. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 y 32, lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra del Señor es la verdad de este mundo. Si tú has creído en esta palabra que has escuchado, entonces, como Cristo le dijo a los judíos, te digo yo hoy a ti, amado amigo, amada amiga. Si tú has creído en Dios, entonces permanece en su palabra. Empieza a escudriñar sus escrituras. Empieza a leer la palabra. Empieza a conocer la voluntad de Dios. Empieza a practicar la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tú empiezas a conocer la verdad que es la palabra de Dios, entonces esa verdad te hará libre. Te hará libre del engaño del diablo. Te hará libre de la mentira del enemigo de tu alma, que te ha querido engañar y te ha tenido engañado por tantos años. Pero hoy tienes la decisión de decirle no al diablo y a su mentira, y decirle: hasta aquí me has engañado. Hoy decido entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Luego de eso, entonces el Señor, al ver que tú consagras tu vida a Él en obediencia, al ver que tú has creído en Él, al ver tu cambio y tu arrepentimiento, se agradará de ti. Y entonces Él derramará sobre ti su Santo Espíritu. Pues como lo dice en su palabra, que todo árbol que dé buen fruto, Él lo limpiará para que lleve mucho más fruto. Al ser derramado el Espíritu Santo sobre ti, nacerá un nuevo ser espiritual, con las características y la imagen del mismo Dios, la esencia de santidad de Dios en ti. Como lo dijo en la palabra que hemos leído en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y allí nacerá el nuevo ser en ti. Nacido de Dios será cuando la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo,
entre en ti. Vemos una representación de esto en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 34. En el versículo 35, cuando el ángel de Dios le estaba hablando a María y le dio esta palabra en representación de cómo nace el ser santo en un ser humano. Dice así la palabra del Señor, Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, en el momento que el Señor te bautiza con su Espíritu Santo y se llena de su Santo Espíritu, la sombra del Altísimo te cubre. Y la simiente que es el Espíritu Santo entra en ti y origina un nuevo nacimiento en ti. Este es el nuevo nacimiento del cual nos habló la palabra, que a los que creyeron en Él le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni engendrados de sangre. O sea, no es un nacimiento humano, sino espiritual. Ni es de voluntad de varón. No es como muchos dicen, no, yo si quiero, yo cambio. No es por tu propia voluntad. Es por la voluntad de Dios, a través del poder de Dios que transforma las vidas. Amén. Sino que es de Dios, dice la palabra. Esto mismo lo vemos en una representación cuando el Señor Jesucristo habló con Nicodemo, un sabio de las Escrituras de aquel tiempo, fariseo, conocedor de la ley, maestro de Israel. Cuando él acudió a Jesús a preguntarle muchas cosas que no entendía, y Jesús, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 1, cuando la palabra de Dios nos dice lo siguiente, cito textualmente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Entonces vemos claramente que aquí Jesús nos habla del nuevo nacimiento y nos dice que es espiritual. Como el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 13 nos dice que no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino que son nacidos de espíritu. Nicodemo no había entendido esto y le preguntó: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Pero era que él no entendía que el nuevo nacimiento es originado a través del Espíritu Santo. Es un nuevo ser que nacerá en ti, en tu espíritu, en tu alma. Será renovado tu ser interior y empezarás a andar en una vida santa y obediente a Dios, porque la simiente de Dios estará en ti. Como lo dice la primera carta del apóstol Juan, dice
que aquel que está en Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, en ese momento te apartarás de la práctica del pecado. Y si llegas a fallar alguna vez cometiendo un error, una desobediencia o algún tipo de pecado, confiadamente tienes acceso como hijo a través de Jesucristo a la misma presencia del Dios Padre para alcanzar perdón de pecados, misericordia y oportuno socorro, y luego seguir adelante con Cristo Jesús en sus caminos, perfeccionándote en su santidad y tratando en la medida posible de vivir una vida santa, piadosa, obediente a su palabra, hasta el día que te toque partir con Cristo Jesús, o que suene la trompeta y venga nuestro Rey glorioso a buscarnos. Amado amigo, amada amiga, si tú has escuchado esta palabra de Dios, esta verdad, te ha hecho libre de todo el engaño del enemigo, la has creído en tu corazón, yo te invito a hacer el primer paso, pero más importante, que es el arrepentimiento de pecados. Vamos a hacer una oración para el arrepentimiento de pecados, el perdón de pecados y para aceptar al Señor Jesucristo. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y abre tu corazón y repite conmigo esta oración. Amado Señor, Padre del cielo, he oído tu palabra en esta hora. No me había dado de cuenta lo equivocado que estaba, pensando que era agradable a ti mientras vivía en pecado. Pero hoy he conocido tu verdad. Por eso vengo a ti en esta hora, arrepentido de corazón. Perdóname, oh Padre, toda desobediencia, todo pecado, toda inmundicia en la que he andado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, recibe mi alma y mi espíritu. Límpialo de toda inmundicia, de todo pecado y de toda maldad. Y hazme, Señor, una nueva criatura. Permíteme la dicha de ser bautizado por tu Espíritu Santo y ser hecho una nueva criatura a través de un nuevo nacimiento. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre. No tomes en cuenta lo malo que he hecho hasta este día. Ayúdame a empezar una vida nueva en tu Hijo Jesús y a purificarme como tú eres santo. Yo quiero ser santo también en toda mi manera de vivir. Te lo ruego por los méritos de Jesucristo en la cruz. Amén. Amado amigo, amada amiga, si tú has hecho esta oración, ten la fe y la convicción de que automáticamente todos tus pecados han sido perdonados por el Padre nuestro que está en el cielo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te invito a que escudriñes las Escrituras, la Santa Biblia. Empieza a leerla. En ella encontrarás vida. En ella encontrarás la verdad que te hará libre de todo engaño del enemigo. Sigue firme en la oración. Ora constantemente con Dios. Orar significa hablar con Dios. Háblale, cuéntale tus problemas, cuéntale tus situaciones. Él siempre está allí presto para escucharte y aún más para ayudarte. Él
prometió en su palabra: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él está allí. No importa los problemas que estés pasando, no importa las aflicciones. Cristo lo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Él venció, por lo tanto Él tiene el poder de vencer cualquier cosa que se levante contra tu vida. Solo coloca tu fe y tu esperanza en Él. Aférrate a Él y vive para Él. Y Él obrará maravillas en tu vida. Restaurará tu vida. Si tu vida está llena de tristeza, Él la llenará de felicidad. Si tu vida está llena de problemas, Él resolverá tus problemas. Si te sientes solo o sola, Él será tu compañero fiel. Si tu corazón está destrozado, Él restaurará tu corazón. Si estás hundido en vicio, Él libertará tu ser de todo vicio. Si estás hundida en pecado, Él te perdonará y te restaurará. Cristo sana, Cristo liberta y Cristo restaura. Que Dios les bendiga.